Queridos hermanos, hoy nos reunimos en el marco de la serie de sermones llamada El Cristiano y los 10 Mandamientos para reflexionar sobre un mandamiento que es fundamental, que el Señor nos entregó. Estoy hablando del octavo mandamiento que en Éxodo capítulo 20, versículo 15, nos dice de manera resumida y literal: no hurtarás, ¿verdad? Este mandamiento, que es el octavo, aunque a menudo lo entendemos de manera superficial como una prohibición al robo físico, ¿verdad?, tiene implicaciones mucho más profundas que tocan el corazón mismo de nuestra vida cristiana. Quiero comenzar diciendo que es necesario, hermanos, entender que los mandamientos no son meras reglas, que los mandamientos no son simplemente reglas que debamos cumplir porque sí, sino que los mandamientos son reflejo del carácter de Dios y su deseo de que vivamos en comunión con Él y con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. De modo que cada mandamiento revela algo sobre la naturaleza de Dios, revela algo sobre el carácter de Dios. Él odia, por ejemplo, la idolatría. Él ama, por ejemplo, el respeto y la reverencia hacia nuestros padres, hacia nuestras autoridades que Él pone. Cuando leemos, por ejemplo, este mandamiento que nos dice no robarás, de alguna manera este mandamiento lo que está haciendo es reflejar que el Señor ama y respeta la dignidad del hombre y las posesiones del hombre. Entonces, hermanos, de modo que somos llamados a vivir en santidad y justicia. El octavo mandamiento, hermano, nos llamará en esta mañana a considerar cómo nuestras acciones impactan en los demás y a reconocer que el respeto por la propiedad ajena es esencial para una vida en comunidad que glorifique a Dios, inclusive desde los más pequeños hasta los más grandes. Piense una cosa: ¿cuántas veces desde que somos niños comenzamos tomando el juguete de otro, ¿verdad?, sin pedirlo, sin solicitarlo? Y esto a nivel macro y siendo adultos también se ve reflejado. En la actualidad, hermanos, vivimos en un mundo donde el robo, hermanos amados, se manifiesta en muchas formas, a menudo disfrazado de prácticas aceptables, porque todo el mundo lo hace. Yo también puedo saltar el torniquete, ¿verdad?, en la micro. Por ejemplo, desde el fraude en los negocios hasta el incumplimiento de contratos. Entonces, hermanos, debemos reflexionar sobre cómo este mandamiento y comportamientos en la vida cotidiana nos llevan a violar este mandamiento, sin olvidar que cuando examinamos este mandato, nuestra esperanza no está en nosotros mismos, sino que se encuentran en Cristo. Porque Él no solamente cumplió la ley a la perfección, sino que también nos ofrece un perdón y una nueva vida en identidad con Él. Por lo tanto, exploremos, hermanos, las dimensiones que nos ofrece el perdón y la nueva vida en Cristo. Cuando exploremos las dimensiones de este mandamiento, buscaremos vivir en integridad, y no solamente de manera íntegra, sino también de manera generosa, porque eso nos llama el Señor al reflejar el amor de Cristo en nuestras relaciones. Avancemos entonces en entender este principio básico detrás de este mandamiento y las distintas maneras en que podemos quebrantarlo, buscando siempre el camino de la restauración. Vamos a un primer punto que nos invita a entender que este mandamiento, más que una prohibición, es un llamado a vivir en la integridad. Es un llamado a la integridad. El octavo mandamiento, hermanos, es más que una simple prohibición. Es una declaración profunda sobre el respeto que debemos tener por la propiedad y la dignidad ajena. ¿Usted ama a su hermano? ¿Usted ama a su hermana? ¿Usted ama al prójimo? ¿Usted respeta al prójimo? Eso nos debe, también se debe extrapolar en respetar los bienes que el prójimo tiene y no simplemente usarlos a nuestra conveniencia, ya que somos llamados a reconocer que cada persona, hermanos, es creado a la imagen de Dios
y por lo tanto sus bienes y sus posesiones merecen respeto. ¿Ha conocido personas que han llegado a su casa de repente sin ser invitadas y que hurguetean todo lo que usted posee? Una persona adulta, por supuesto, de repente los niños es un poquito complicado. Es incómodo, es molesto, ¿verdad? Hermanos, de esa manera podemos darnos cuenta que el respeto por los bienes y las posesiones ajenas es una evidencia de que reconocemos que el otro tiene dignidad porque ha sido creado a la imagen de Dios. Veamos una cosa, en el contexto de la comunidad del Antiguo Testamento de Israel, este mandamiento era fundamental para establecer un orden social basado en la justicia y la integridad. Hermanos, cuando Dios entregó la ley a su pueblo, lo hizo no solamente para regular la conducta de los israelitas, sino también para cultivar una comunión, una conducta de amor y respeto mutuo en el Antiguo Testamento. Muchas gracias, mi hermano. Agradecido. Entonces, el Señor, hermanos amados, el Señor en el Antiguo Testamento no solamente puso un marco regulatorio para prohibir el robo, sino que también a través de ese mandamiento lo que Él está promoviendo es la generosidad, es promover una sociedad de buenos valores y de preocupación mutua del uno por el otro. Cuando alguien roba, lo que está diciendo de manera innata es: no me interesa el otro. No me interesa lo que el otro posee. No me interesa la vida del otro. Es un egoísmo practicado. De modo que cuando se quebrantaba este mandamiento, hermanos, los israelitas no solamente infringían la ley de Dios, sino que también dañaban la relación con el prójimo y con Dios mismo. De la misma manera nosotros, cuando quebrantamos este mandamiento y los demás, no solamente dañamos nuestras relaciones con las personas, sino que dañamos nuestra relación con Dios y quebrantamos su ley. Ahora bien, piensa en el impacto que el robo tiene sobre la sociedad. Porque no se trata únicamente de la pérdida material que sufre la víctima, sino el daño a la confianza y a la comunidad. Cuando se roba, hermanos, se quiebran las relaciones. Se establece un precedente de desconfianza que puede llevar a una sociedad disfuncional. ¿Qué es lo que más pide la sociedad hoy en día? ¿Qué es lo que más clama la sociedad hoy en día? Seguridad. Que no nos roben, que no nos asalten, que no nos hagan un portonazo estando en nuestra casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se crea una sociedad disfuncional, hermanos amados. Si alguien aquí ha sufrido alguna vez algún robo, sabrá que más que el dolor por la pérdida material, hermanos amados, sabrá que las sensaciones que acarrean son absolutamente desagradables. Sensación de vulnerabilidad, de enojo, de frustración, de tristeza, etcétera, de sentirse vulnerable, pasado a llevar en su dignidad. Y este principio, por lo tanto, nos llama a considerar cómo nuestras acciones afectan a los demás. No solamente el hecho de no tomar lo que no es mío, sino el hecho de considerar que mis acciones siempre van a repercutir en el prójimo. Hermanos amados, por lo tanto debemos promover, este principio nos invita a promover una vida de amor y respeto por los demás. Ahora bien, desde una perspectiva, desde una cosmovisión cristiana, esto se conecta con el mandato mayor de amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Eso es lo que dice Mateo 22:39, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y al robar, estamos fallando en algo tan importante como amar a nuestro prójimo. Y eso es lo que hace que este mandamiento sea tan relevante para nuestras vidas. Es importante, hermanos, entender que la prohibición del robo también refleja el carácter de Dios. Él es un Dios justo, que provee y cuida de su creación. Él dice en el Sermón del Monte: no te afanes, ¿verdad? Porque aún los pajaritos del campo, Dios se preocupa por ellas. Aún las flores del campo, Dios se preocupa y les provee a la creación todo lo que necesita. ¿Te ha faltado algún bien esencial? ¿Dios se ha descuidado de ti de tal manera que estás abandonado a tu propia suerte? El Señor te ha cuidado. De tal manera que cuando nosotros, y lo vamos a ver en el último mandamiento, cuando hablemos de la codicia, cuando nosotros codiciamos y tomamos lo que otro
lo que a otro le pertenece, lo que estamos diciendo es: Señor, no estoy conforme con lo que tú me das. Lo que hacemos es despreciar lo que Dios me ha dado. Por lo tanto, hermanos, rechazamos su provisión y rechazamos su plan para salvar nuestras vidas. Por lo tanto, Dios nos llama a confiar en Él. Dios nos llama, hermanos amados, a que no confiemos en nuestros propios deseos egoístas, sino en los deseos que Dios tiene. Él provee, hermanos amados, todo lo que necesitamos. ¿Por qué Él sí y yo no? Es que Él tiene un auto más bonito. ¿Se ha dado cuenta de repente que cuando un vecino cambia el auto, empiezan de a poco a cambiar todos el auto, ¿verdad? Se despierta un espíritu de envidia, de poseer lo que el otro tiene. Hermanos amados, nosotros, la sociedad, el mundo caído, hermanos, vive bajo los principios egoístas, ¿verdad? Pero nosotros somos llamados, como lo reitera el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, versículo 28 nos dice: el que roba, no robe más. Antes bien, trabaje, dice. Trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí está desarrollado el principio. No solamente no robes, sino sé generoso. De modo que no solamente se nos llama a abstenernos del robo, sino que somos impulsados a una vida activa de trabajo, de generosidad. Este es el principio del mandamiento. Esta es la clave del mandamiento. No solamente evites el mal, sino haz el bien. No solamente no robes, sino sé generoso. Aquí hay un principio vital en nuestras vidas. Ahora bien, es en Cristo en quien encontramos el poder y la motivación, hermanos, para vivir de acuerdo con este mandamiento, porque Él nos ofrece perdón, Él nos ofrece transformación. Tú jamás vas a encontrar en ti mismo el poder, el ejemplo, la virtud para no solamente no robar, sino también ser generoso. ¿En quién encontramos este principio? En Cristo. Es en Cristo donde encontramos en alguien que no solamente, hermanos amados, no solamente no robó, sino en alguien que se despojó de sí mismo por amor al otro. Es en Cristo, hermanos, en quien encontramos el perdón, la transformación, el poder, la motivación para vivir de acuerdo a este mandamiento. Por lo tanto, si nos sometemos a Cristo como iglesia, si nos sometemos a Cristo como familias, si nos sometemos a Cristo como niños, como adolescentes, como padres, como trabajadores, nuestras vidas son renovadas y somos capacitados para vivir en integridad y generosidad. Amados hermanos, el Evangelio nos llama a actuar de manera que glorifiquemos a Dios y que seamos un testimonio fiel de su amor por el mundo. ¿Cómo es posible, hermanos, que creyentes que muchas veces ha salido en la tele, no sé, reportaje: pastor de día, ladrón de noche, ¿verdad? De manera que esos actos no glorifican a Dios, todo lo contrario. Avergüenzan el Evangelio, avergüenzan la fe. Ahora veamos algunos ejemplos prácticos de cómo se roba. Ejemplos de lo que es robo. Porque a veces pensamos que el robo físico es lo único que existe para entender lo que es robo o no es robo. Y el robo físico es la forma más evidente y común que viene a la mente cuando pensamos en no hurtarás. Y esto incluye el hurto. ¿Qué es el hurto? Es tomar sin fuerza, tomar lo del otro y tenerlo para mí. Y está el asalto, ¿verdad? Un asalto que es un robo con fuerza, es un robo con violencia, es un robo con intimidación, ¿verdad? Que son palabras técnicas en la jerga legal. Sin embargo, hermanos, es crucial considerar no solamente la acción en sí mismo como prohibida en este mandamiento, sino el profundo impacto que tiene la víctima. Cuando alguien sufre un robo, experimenta vulnerabilidad, inseguridad y desconfianza. Y la paz mental se ve alterado y a menudo puede haber un trauma emocional duradero. Y este tipo de robo no solamente afecta a la víctima, sino también a la comunidad, y se va erosionando las confianzas en las relaciones, lo que nos puede llevar a una sociedad dividida y temerosa. Ergo, nuestra sociedad.
¿No es acaso lo que nuestra sociedad está viviendo, hermanos? Además, hermanos, el robo no se limita al acto físico de tomar algo, sino que también se manifiesta en acciones fraudulentas, en acciones engañosas. Aquí es donde entra en juego la violación de la confianza que se puede dar en entornos laborales, en entornos comerciales, en entornos familiares. Cuando pido prestado algo y no lo devuelvo, lo vamos a profundizar. Fíjese bien cómo los seres humanos somos hábiles para aprovecharnos del otro. Los seres humanos somos muy hábiles para sacarle provecho al otro. Y en la cultura chilena está absolutamente interiorizado el aprovecharse de todo, el aprovecharse del sistema. El aprovecharse del sistema. Echa la ley, dice alguien, echa la trampa. Junto con la ley también viene la trampa inmediatamente para saber saltarse la ley. ¿Qué hermanos amados? Piensen algo. Fíjese cómo, por ejemplo, al firmar un contrato y no cumplir con las obligaciones, se comete una forma de robo, ¿verdad? Esto puede incluir la falta de entrega de servicios por las cuales se ha recibido un pago. O sea, me pagaron por hacer algo y no lo hice. Estoy robando. ¿Y qué hay de la manipulación financiera? Por ejemplo, inflar precios, engañar a los clientes o hacer promesas vacías también son formas de robar, pues se despoja a otros de su dinero y confianza. Y Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 4, versículo 28, que debemos trabajar honestamente, ¿verdad? Honestamente, no solamente para nuestro beneficio. Hermanos amados, está la sensación en la sociedad que para ser rico en esta sociedad tienes que sí o sí ser fraudulento. ¿Sí o no? Es así, o sea, los casos de corrupción que vemos y que son muy bullados, lo que nos dejan en claro es que para ser alguien muy próspero en esta sociedad, tienes que sí o sí ser alguien fraudulento, alguien que actúa de manera fraudulenta. Pero el Señor nos recuerda y nos llama a trabajar honestamente, no de manera deshonesta, y no solamente para nuestro beneficio, sino para poder compartir con aquellos que están en necesidad. Por eso también es bueno buscar trabajar en algo que nos guste, buscar hacer algo que nos guste, porque lo haremos de buena forma, ¿verdad? Y por el bien y para beneficiar a otros. Ahora la pregunta es, ¿y qué si trabajo en algo que no me gusta? ¿Debo hacerlo de mala gana y sacar provecho? No, debes hacerlo igual de manera honesta. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 6, versículos 22 al 23. A lo mejor tendremos más luz de lo que este pasaje significa. Mateo 6, 22 y 23 dice: la lámpara del cuerpo, este es el Señor Jesús hablando en el Sermón del Monte, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Hermanos, este pasaje es interesante y muchos no lo han entendido muy bien. Algunos exegetas coinciden en que aquí Jesús está hablando sobre el ojo como la lámpara del cuerpo, y el contexto se refiere a cómo las personas, los judíos, que los judíos por naturaleza son comerciantes, ¿verdad? Mercantilizan todo lo que hacen, ¿verdad? A menudo abusaban de las balanzas en los mercados judíos, ¿verdad? Utilizando medidas deshonestas, ¿verdad? Para engañar a los consumidores. Era una especie de fraude. Y este fraude no solamente era un robo directo, sino una manipulación de la confianza a la que lleva a la injusticia en las transacciones. Ellos tenían el ojo malo. Si tu ojo es malo, es porque no solamente tu ojo está malo, es tu corazón lo que está malo, ¿verdad? Es tu corazón lo que está malo, ¿verdad? De hecho, Proverbios capítulo 11, versículo 1 dice: la balanza falsa es abominación a Jehová, mas pesa cabal es su deleite. Lo que es justo, hermano. Lo que es justo, es justo. Pero hay que aprovecharse del sistema. No, lo que es justo, es justo. Veamos ahora el robo del tiempo, que yo creo que ese es el más popular. Eso es en lo que muchas veces los seres humanos caemos. Y este aspecto, ¿por qué? Porque es más sutil. Es un aspecto del robo más sutil, pero no por eso menos significativo. Hermanos, cuando no cumplimos con nuestras responsabilidades o expectativas, lo que puede tener un impacto negativo en los demás, robamos tiempo. Por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando un empleado no cumple con su horario o no realiza las tareas asignadas,
está robando tiempo y está robando recursos, porque el tiempo, hermanos amados, tiene un valor y muchas veces tiene un valor monetario, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, esto es un despojo que afecta la productividad y el ambiente de trabajo. Hermanos, y nosotros como cultura, como no tenemos esa cultura, como no tenemos estos principios de la productividad de nuestro país, el chileno por naturaleza trabaja mucho y produce poco. Si nosotros tuviésemos esa cultura de productividad, de aprovechar bien el tiempo, sin duda este país sería mucho más próspero y si hubiesen buenos empresarios trabajaríamos menos horas, ¿verdad? Pero muchas veces ocurre esto, hay un despojo de la productividad y del recurso en el ambiente del trabajo. O también cuando robamos tiempo en nuestras relaciones personales al no ser responsables con nuestros compromisos. Hermano, a la 1 estoy ahí y llego a las 3 de la tarde y tengo a mi hermano esperándome 2 horas. Es que culturalmente se da, entonces es aceptable. Pero hermano, le estoy robando tiempo que es valioso para mi hermano, ¿verdad? Sin avisar, sin decir nada, sin justificarme de antemano. Entonces eso muchas veces lleva a frustración o lleva a resentimiento en los demás. Consideren una cosa, hermanos. Veamos cómo la injusticia en nuestras relaciones y comunidades pueden manifestarse como una forma de robo. Por ejemplo, cuando alguien no paga lo que debemos, cuando alguien no paga lo que debe, es una forma de robo que puede tener consecuencias graves para las relaciones interpersonales, para la salud económica de la iglesia o de la familia a quien debemos, o la sociedad en sí mismo. Romanos capítulo 13, versículo 7 y versículo 8 es genial. Es un versículo clave, hermanos, porque el apóstol Pablo nos invita a pagar. Y no solamente lo resume en términos monetarios, sino lo resume en todos los términos. Dice, pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Pagar impuestos es importante, ¿verdad? Vamos a ver que los impuestos pueden convertirse en algún grado en un robo, lo vamos a ver también. Pero los impuestos están puestos por Dios. Paguemos, ¿verdad? No los evitemos. Al que respeto, fíjese, respeto. Tú puedes robar cosas como el respeto. Podemos robar cosas como el respeto. Al que honra, honra. Cuando no reconoces a quien te ha sido de bendición, lo que estás haciendo es robar. Alguien ha sido de bendición para tu vida. Hónralo, ¿verdad? Hónralo. Y dice, no debáis a nadie nada. O sea, tú puedes estar en deuda con alguien y no necesariamente en términos monetarios. Puedes estar en deuda con alguien en otros aspectos, ¿verdad? Al deberle honra, al deberle tributo, impuesto, respeto, etc. No debáis a nadie nada, sino, y aquí está la clave, amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hermanos, somos por el Señor llamados a ser responsables a la hora de cumplir nuestras obligaciones. Hay quienes se enriquecen, es cierto, hay quienes se enriquecen a causa de la explotación de los vulnerables, hay quienes lo hacen cuando las personas abusan de los sistemas de apoyo o de los recursos de otros, también están robando. Proverbios capítulo 14, versículo 31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. El que oprime al pobre no está haciendo una afrenta contra el pobre, está haciendo una afrenta contra Dios, ¿verdad? Más el que tiene misericordia del pobre honra a Dios. Esto resalta, hermanos, la gravedad de despojar a los necesitados y somos llamados a actuar con justicia y compasión. Así también hay políticos que buscan exigir cada vez más impuestos para su beneficio personal, para tener una casta que vive de esos impuestos y usufructúa de esos impuestos. Y cuando las personas en posiciones de poder exigen impuestos desproporcionados para su propio beneficio, también están robando a la comunidad. ¿Cuántos casos, hermanos, transversalmente en la política hemos visto cómo sacan provecho de los impuestos? ¿Verdad? Caso audios, caso fundaciones, caso acá, caso allá. Hermanos, es terrible. Ellos roban, ¿verdad? ¿Y qué hay de nuestro compromiso con Dios? ¿Qué hay de las promesas que les hemos hecho a Dios y no las hemos cumplido? Eso también es otro tipo de robo, hermanos. Eclesiastés 5, 4 y 5 dice,
Cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirla, porque el que no complace, Él no se complace en los necios, cumple lo que prometes. Hermanos, cuando no cumplimos nuestras promesas, no solamente fallamos en ser honestos con Dios, sino que también deshonramos nuestra relación con Él. Amada iglesia, por lo tanto, es esencial entender que el octavo mandamiento abarca mucho más que el robo físico, sino que al quebrantar este mandamiento de cualquier forma, afectamos no solamente a las personas a las que robamos, sino también a nuestras comunidades y en última instancia, afectamos nuestra relación con Dios. Por lo tanto, a través de estos ejemplos, vemos que este mandamiento nos llama a vivir una vida de integridad, a vivir una vida de justicia. Y por lo tanto, en la siguiente sección vamos a explorar cómo podemos responder a este llamado, buscando vivir de una manera que refleje la ética cristiana, la vida cristiana, el amor de Cristo. Por lo tanto, viviendo en integridad y en generosidad es el siguiente punto. Hermanos, lo primero que tenemos que decir es que para vivir en integridad y en generosidad, el primer paso que tenemos que dar es entender que todo lo que tenemos, sea mucho, sea poco, esté en el decil más bajo de pobreza o en el más alto o en la mitad o al medio, todo lo que tenemos es un don de Dios, es un regalo de Dios. El Salmo capítulo 24, versículo 1 dice y nos recuerda: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, este reconocimiento, reconocer que lo que tenemos es un regalo de Dios, nos va a ayudar a cultivar una actitud de gratitud y responsabilidad hacia lo que poseemos. ¿Estás agradecido de lo que el Señor te ha dado? ¿O todavía reclamas y dices, ¿por qué Él sí y yo no? Dios, hermanos, es soberano y nos ha dado todo lo que tenemos en la medida que a Él le ha placido dárnoslo. Hermanos, siempre hay alguien que está mucho peor que nosotros y siempre habrá mucha gente que estará mucho mejor que nosotros. Por lo tanto, hermanos, lo que debemos hacer es reconocer la soberanía de Dios. Amén. Y cuidar, agradecerle por lo que Él nos ha dado y cuidar y ser buenos mayordomos y administradores de lo que nos dio. Hermanos, cuando nos comprometemos cuando comprendemos que nuestras posesiones son en última instancia de Dios y que no son nuestras, sino que Dios nos lo ha dado para administrarlo, no solamente, hermanos amados, deseamos o robamos, no solamente no deseamos o robamos lo que el otro posee, sino que somos llamados a ser generosos, sino que vivimos una vida de generosidad, de gratitud. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La generosidad, hermanos, no solamente combate la tentación a robar. La generosidad no solamente es un remedio para el robo, sino que también refleja el carácter de Cristo en nosotros. Además de ser generoso, vivir una vida íntegra también implica cumplir con nuestras obligaciones, tanto con Dios como con los demás. Eclesiastés 5:4 dice: mejor es que no prometas y no que prometas, sino cumplas. Hermano, hagámonos responsables. Hagámonos responsables de nuestra familia, de nuestros hijos, también de nuestra iglesia, ¿por qué no? Porque somos parte de la comunidad. Hagámonos responsables de seamos generosos con lo que Dios usa para bendecirnos. Hermanos, somos advertidos sobre lo importante que es cumplir las promesas que hacemos, especialmente a Dios. Cuando prometemos algo debemos ser diligentes en cumplirlo. Recuerda que nuestras palabras tienen peso. A veces, hermanos, somos más responsables con las cuotas del gimnasio, ¿verdad? Somos más responsables con las cuotas del Netflix, ¿verdad? Que con las cosas que realmente aportan valor a nuestras vidas, hermanos. Eso habla mucho de nuestros corazones. Que el Señor nos ayude, hermanos. Así también, Colosenses capítulo 3, versículo 23, nos instruye y nos llama a trabajar de corazón como para el Señor.
Esto significa que independientemente de tu situación, trabajes como un obrero en la construcción, seas un gerente, ¿verdad? O sea cualquiera sea el área que lleves a cabo tu labor, debemos esforzarnos por ser honestos y diligentes en nuestra tarea, reconociendo que estamos sirviendo a Dios en cada acción, en cada martillo que clavas, en cada contrato que haces, en cada obra, en cada cosa que repones en el supermercado, en cada acción que realizas en tu trabajo, en cada limpieza que haces en un hogar. Estás honrando a Dios. Por lo tanto, hermanos, la integridad se manifiesta en cómo interactuamos con los demás. ¿Quieres saber si alguien es íntegro? Porque alguien podría decir la integridad es algo subjetivo. No, hermanos. La integridad es fácilmente demostrable en nuestras relaciones. ¿Somos justos o no somos justos? ¿Somos generosos o no somos generosos? ¿Le damos valor a lo que es valioso o no le damos valor a lo que es valioso? Hermanos, Dios se va a complacer y se complace de nuestras acciones justas, de nuestras acciones honestas y generosas. Como vimos anteriormente, el abuso en las balanzas, el fraude, son formas de robar, ¿verdad? Hay cosas intangibles en donde robamos, ¿verdad? En donde podemos caer en el robo y por lo tanto debemos esforzarnos por tratar a los demás con equidad, con justicia, asegurando que nuestras acciones sean transparentes y justas. Ya para ir avanzando, hermanos, de esta manera construimos relaciones fuertes. Construimos, hermanos amados, en nuestras relaciones honestidad, la integridad, las cuales son fundamentales. Fíjese lo que dice la epístola del apóstol Pablo a Efesios en el capítulo 4, versículo 25, donde nos dice lo siguiente: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dejando de lado la mentira. Por lo tanto, fomentar un ambiente de confianza no solo fortalece nuestras relaciones, sino que también honra a Dios. Amados hermanos, una vida que se rige por la ley de Dios, una vida santa, apartada, que busca guardar los mandamientos, y en este caso el 8º mandamiento, debe ser marcada por un corazón generoso. Generoso. Algunos dirán, con el primer sueldo que tenga me voy a ir a Brasil, ¿verdad? Un fin de semana. Otro dirá, con el primer sueldo que tenga voy a pagar mis cuentas. Está bien. Con el primer sueldo que tenga voy a retribuir a donde Dios me ha bendecido. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17, versículo 19 dice, nos recuerda algo importante. Dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, encomendar a los ricos de este siglo que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hoy un día hay y otro día no puede haber. Sino que pongan, dice, que su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Estamos viviendo en el tiempo de mayor abundancia en toda la historia de la humanidad. Nunca ha habido tanta abundancia como hoy en día. Hoy día, si queremos tomar una rica once, nos comemos 2, 3 panes si queremos, y con lo que queramos echarle adentro. Antiguamente, hermanos, no era posible tal cosa. El Señor, hermanos, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Pero para qué? Para que no pongamos nuestra esperanza en las cosas materiales, sino en Dios, el que nos da todo lo que poseemos. Por último, hermanos, por lo tanto, debemos compartir nuestras bendiciones con los necesitados, ya que la generosidad se extiende más allá de nuestras posesiones. Debemos estar atentos a las necesidades de quienes nos rodean y actuar en consecuencia. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. Nos instruye y nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo es posible que yo coma tranquilo un buen sándwich en la tarde sabiendo que mi hermano está en necesidad, no tiene ese pan? ¿Verdad? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Esto implica, hermanos, que debemos ayudar y apoyar a los otros en los momentos difíciles. Hermanos, la llamada a vivir en integridad y en generosidad es una respuesta directa al 8º mandamiento. El Señor no solamente quiere que no robes,
El Señor quiere que seas íntegro y que seas generoso. Y al reconocer que todo lo que tenemos es de Dios, cuando cumplimos nuestras responsabilidades, cuando fomentamos relaciones justas, honestas, lo que hacemos es desarrollar un corazón generoso que refleja el carácter de Cristo en nuestras vidas. Además, es fundamental entender esta característica elíptica de la ley. No solo se nos ordena a no robar, a no hurtar, sino que implícitamente se nos llama a ser generoso. Lo opuesto a robar no es simplemente abstenerme de tomar lo que no me pertenece. Lo opuesto a robar es dar de lo que ya tengo, de lo que he recibido. Hermano, la generosidad es el antídoto al robo. El Señor Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Qué satisfacción siente el corazón cuando sabe que ha sido de bendición y ayuda para otro. Uno se siente satisfecho, hermanos. La generosidad es el antídoto, es el acto de compartir nuestras bendiciones y recursos con otros, porque eso fue lo que hizo Cristo. Compartió su vida, la compartió a tal grado, hermanos amados, que ahora Él nos imputa toda su justicia, ¿verdad? Y somos justos porque Él es justo. Él nos dio todo lo que somos, todo lo que tenemos. Y en conclusión, hermanos amados, quisiera decir que este mandamiento no solamente es un conjunto de reglas que seguir, sino que es un llamado a que vivamos en integridad, a que vivamos en justicia. Y cuando examinamos cómo se quebranta este mandamiento, entendemos que el robo no se limita a la forma física a la toma física de lo que le pertenece a otro, sino que también se manifiesta cuando engañamos, cuando incumplimos responsabilidades, o cuando tenemos actitudes que deshonran a Dios y a nuestro prójimo. De modo que, como dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos. Examinemos dónde hemos transgredido este mandamiento. Claro, porque alguno podría pensar: yo nunca he hecho un portonazo. Pero, amado hermano, ¿cuántas actitudes de nuestro corazón evidencian falta de integridad, falta de justicia, falta de generosidad y de egoísmo en nuestros corazones? Es fundamental, hermanos, que reflexionemos sobre nuestras acciones, que reflexionemos sobre nuestras actitudes y cómo manejamos nuestras relaciones, si le damos valor a lo que es valioso en nuestras vidas o no, o le quitamos el valor a lo que realmente es valioso. Hermanos, en el corazón del evangelio está el cristianismo. En el corazón del cristianismo está el evangelio, que nos enseña sobre el perdón, que nos enseñan sobre la gracia. Y cuando nos damos cuenta de la magnitud del perdón que hemos recibido en Cristo, nuestra perspectiva sobre nuestras posesiones y nuestra actitud hacia los demás cambia radicalmente. Efesios capítulo 4, versículo 32 nos dice: antes, sed benignos los unos con los otros. O sea, sé bueno, ¿verdad? Misericordioso, perdonándoos unos a otros, así como Dios también nos perdonó en Cristo. Gloria a Dios. Qué rico es cuando hay esta actitud en el corazón del cristiano. Hermanos, el perdón que hemos recibido es enorme. El perdón que hemos recibido es increíblemente grande, y si lo comprendemos de esa manera, somos motivados y seremos motivados a extender ese perdón hacia otros, lo que nos libera de la necesidad de aferrarnos a lo que es nuestro y nos abre al acto de dar, ¿verdad? Si Dios nos ha perdonado, si Dios nos ha dado tan grande perdón, hermanos amados, comprender eso hará que nuestro corazón deje de aferrarse a lo que es nuestro y empiece a despojarse para los otros. Finalmente, hermanos, cuando experimentamos el amor y la generosidad de Dios, somos impulsados a compartir con los demás. Y esta gracia nos capacita a ser generosos, no solamente en nuestras posesiones, sino también en nuestro tiempo, en nuestro amor. De repente un hermano te va a llamar a las 11 de la noche. ¿Qué vas a hacer? Muchas veces tendremos que levantarnos porque mi hermano está en necesidad. Cuando vivimos en el poder del evangelio, hermanos, nuestra generosidad se convierte en un reflejo del carácter de Cristo, y esto tiene un profundo impacto en nuestras vidas, en la comunidad. Y cuando reconocemos nuestras fallas, hermanos amados, somos llevados a un cambio genuino en nuestras vidas y nos acercamos a Dios. Por lo tanto, el arrepentimiento permite experimentar la gracia y nos llama a vivir en coherencia con su voluntad. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 16: confesaos vuestras ofensas
los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Cuando yo confieso mis ofensas, hermanos, el arrepentimiento lo que hace es abrir la puerta para la reconciliación. Finalmente, este mandamiento nos llama a vivir de manera que honremos a Dios y que honremos a los demás. Y cuando entendemos que lo opuesto a robar es ser generoso, y al reconocer el perdón que hemos recibido de Cristo, lo que hacemos es ser llamados a reflejar su carácter en nuestras vidas. Por lo tanto, que cada uno de nosotros, hermanos amados, nos esforcemos para ser un canal de bendición, un canal de bendición, un canal de perdón, de generosidad, para que juntos podamos construir una comunidad que glorifique a nuestro Padre, que glorifique a Dios y que sea un testimonio del poder transformador del Evangelio en nuestras vidas. Amén. Te invito, hermanos, a ponerte de pie y a que hagamos un compromiso delante del Señor en esta hora en relación a que seamos desafiados a ser generosos, a vivir en integridad delante de Dios.